A veces, cuando bajaba al pueblo, Damaris iba a la casa de doña Elodía a preguntar por los perritos. Doña Elodía se había quedado con uno que mantenía en el estadero dentro de la caja de cartón y al que seguía alimentando con la jeringa. Había conseguido repartir los demás entre conocidos de los dos pueblos, pero los cachorros se morían día tras día. Uno porque en su nueva casa lo habían atacado un perro, el perro principal. Los 7 restantes no se sabía por qué. Damaris trataba de convencerse de que era porque estaban demasiado tiernos y la gente no sabía cómo cuidarlos, pero las palabras de Luzmila sonaban en su cabeza una y otra vez. Vas a matar a ese animal de tanto tocarlo. Y pensaba que tal vez ella también estaba haciéndolo todo mal y un día de estos la perra iba a amanecer tiesa como sus hermanos. Al final del primer mes, de los 11 perritos solo quedaban 3, la de Damaris, el de doña Elodía y el de Jimena, una señora como de 60 años que vivía de vender artesanías en el otro pueblo. A Damaris le sorprendió que el de esa señora no se hubiera muerto. Ella no la conocía bien, pero sabía que se daba mala vida. Una vez, durante el Festival de las Ballenas, la había visto tan borracha que no podía tenerse en pie, y otra vez, un domingo por la mañana, la encontró tirada por las escaleras que bajaban a la playa del otro pueblo, durmiendo la borrachera con pegotes de vómito en la ropa. Ya los nuestros se salvaron, le dijo doña Elodía. Si alguno se llega a morir es por otra cosa. Damaris sintió primero alivio y luego satisfacción de que la equivocada hubiera sido Luzmila, aunque no se lo echaría en cara. Su prima se sentía atacada con cada cosa que ella le decía y se ponía brava por todo. ¿Para qué meter cizaña cuando la perra, que hacía rato había abierto los ojos y caminaba en busca de su comida, se encargaría de darle la razón? Damaris seguía llevando a la perra en el brasier, pero estaba cada día más pesada y la ponía más tiempo en el suelo. Había aprendido a lamer, comer del tazón, alimentarse de sopas de pescado que Damaris le preparaba y en los últimos días de sobrados, como los otros perros. Además, estaba enseñándole a hacer sus necesidades afuera de la cabaña y el kiosco donde pasaba la mañana mientras Damaris cocinaba y doblaba la ropa limpia. Hasta ese momento Rogelio no se había metido con la perra, pero ahora que estaba más despierta, que perseguía a Damaris hacia todos lados, saltaba y le atacaba a los pies y mortificaba a los perros con sus dientes filudos, ella se puso vigilante. Si Rogelio le hacía algo, si se atrevía tan solo a levantarle la mano, lo mataría. Sin embargo, lo único que él hizo fue decirle que ya era tiempo de sacarla de la cabaña, no fuera a acostumbrarse a estar donde la gente y a hacer daños en la casa grande. El tío Eliezer había sido dueño del acantilado hasta los años 60, cuando lo dividió en 4 lotes y los puso a la venta. Damaris se había criado con él porque el hombre que preñó a su mamá, un soldado que había prestado el servicio militar en la zona, la abandonó cuando estaba embarazada, y ella, para poder sostener a su hija, tuvo que irse a trabajar a una casa de familia en Buenaventura. Mandaba plata cada vez que podía y venía a pasar las Navidades, la Semana Santa y algún fin de semana largo. Damaris creció en una cabaña que el tío Eliezer y la tía Gilma tenían en el terreno que hoy era de la señora Rosa y que fue el primero que vendieron. Luego vendieron el terreno contiguo a un ingeniero de Armenia y el de atrás a los Reyes. Los Reyes era el señor Luis Alfredo, que era de Cali pero vivía en Bogotá, su esposa Elvira, ella sí bogotana, y su hijo Nicolásito. Ellos mandaron a construir una casa grande, toda de láminas de aluminio, el material más moderno que existía en ese momento, con piscina y un kiosco amplio con lavaplatos y fogón de leña para los sancochos, los asados y las fiestas. Además, una cabaña de madera para los cuidanderos. La familia de Damaris se mudó al terreno que todavía no habían vendido y colindaba con el de los Reyes. Como ellos venían todas las vacaciones, Nicolásito y Damaris se hicieron amigos. Eran de la misma edad y cumplían en la misma fecha, una fecha horrible para un cumpleaños, el 1 de enero. Era diciembre, en el pueblo todavía no habían puesto la luz. Shirley Sáenz era la nueva señorita Colombia y Damaris y Luzmila se la pasaban admirándola en sus revistas cromos que la señora Elvira había traído de Bogotá.
Nicolásito se las daba de explorador y organizaba unas caminatas por el acantilado en las que Damaris hacía de guía y a las que llevaban linternas aunque fueran de día. Iban a cumplir 8 años. La mayoría de las veces Luzmila los acompañaba, pero ese día se enfureció porque no la dejaron ir al frente de la expedición, tiró al piso el palo que llevaba para defenderse de las culebras y se fue para su casa renegando. Damaris y Nicolásito llegaron solos a su destino, un punto bajo y lleno de peñas donde las olas lamían el acantilado. Al principio se quedaron tranquilos mirando unas hormigas arrieras que bajaban por un árbol en fila y cargadas con pedazos de hojas. Eran grandes, rojas y duras, con puntas filudas en la cabeza y el lomo. Parece que tuvieran armaduras, dijo Nicolásito. Entonces se acercó a las peñas diciendo que querían que el rocío de las olas lo mojara. Damaris trató de impedirlo, le explicó que era peligroso, le dijo que en ese lugar las peñas eran resbalosas y el mar era traicionero. Pero él no hizo caso, se paró sobre las peñas y la ola se reventó en ese momento. Una ola violenta se lo llevó. La imagen quedó grabada en la memoria de Damaris, un niño blanco y alto frente al mar. A continuación, el chorro blanco de la ola y luego nada, las peñas vacías sobre un mar verde que a lo lejos parecía tranquilo, y ella ahí, junto a las arrieras, sin poder hacer nada. Damaris tuvo que devolverse sola por una selva que le pareció más cerrada y oscura que nunca. Arriba las copas de los árboles se juntaban y abajo cruzaban sus raíces. Los pies se le enterraban en la alfombra de hojas muertas del suelo y se sumían en el barro, y ella empezó a sentir que la respiración que escuchaba no era suya sino de la selva, y que era ella, y no Nicolásito, la que se estaba ahogando en un mar verde repleto de hormigas y plantas. Quiso huir, perderse, no decirle nada a nadie y que la selva se la tragara. Empezó a correr, se tropezó, cayó, se levantó y volvió a correr. Cuando llegó a la propiedad de los reyes, se encontró con la que era la tía Gilma, que estaba en la cabaña conversando con los cuidanderos. La tía Gilma escuchó lo que Damaris le contó, pero no le dijo ni una sola palabra de regaño y se encargó de todo. Les pidió a los cuidanderos que salieran en el potrillo a buscar a Nicolásito, y ella fue a avisarle a la señora Elvira lo que había pasado. Como el señor Luis Alfredo andaba pescando en alta mar, la señora estaba sola en la casa. La tía Gilma entró y Damaris se quedó esperando en el balcón. No había viento, las hojas de los árboles se habían quedado quietas y lo único que se oía era el mar. A Damaris le pareció que el tiempo se estiraba y que ella estaría ahí hasta hacerse adulta y luego vieja. Por fin salieron. La señora Elvira estaba como loca, gritaba, lloraba, se agachaba para quedarse a su altura. Se levantaba, daba vueltas por el balcón, manoteaba, le hacía una pregunta y otra, y luego volvía a preguntar lo mismo de distinta manera. A Damaris se le olvidó que le preguntaba, pero no la cara de la señora, ni su angustia, ni sus ojos, que eran azules, con las venitas de adentro reventadas y la sangre manchando la parte blanca. Ese día buscaron a Nicolásito hasta que se hizo de noche, y lo siguieron buscando sin descanso, todos los días. El tío Eliezer estaba ayudando en la búsqueda, y por las tardes, cuando llegaba con las malas noticias, se sentaba en un tronco que tenían en la entrada de la cabaña. Damaris sabía que esa era la señal para que se acercara. Lo hacía sin demora, pues no quería que él se enojara más de lo que ya estaba. Entonces el tío agarraba una rama de guayabo dura y elástica y la azotaba. La tía Gilma le había dicho que no se tensara, que entre más flojos tuviera los muslos, que era donde el tío le pegaba, menos le dolería. Ella lo intentaba, pero el susto y el estallido del primer latigazo hacía que apretara todos los músculos, y cada nuevo latigazo la lastimaba más que el anterior. Sus muslos parecían la espalda de Cristo. El primer día le había dado 1, el segundo 2, y así había ido aumentando por cada día que Nicolásito no aparecía. El tío Eliezer paró el día que habría tenido que darle 34 latigazos. Habían pasado 34 días, el mayor tiempo que el mar se había demorado en devolver un cuerpo.
estaba despellejado por la acción del salitre y el sol, y comido por los peces en algunas partes hasta el hueso, y según la gente que tuvo un poco cerca, estaba hediondo. La tía Gilma, Luzmila y Damaris fueron a verlo desde el acantilado, un cuerpo que ahora parecía más pequeño, el cuerpecito de un niño tirado en la arena, y la señora Elvira, tan rubia, tan flaca, tan linda, levantándolo un poco del suelo para abrazarlo y llenarlo de besos como si todavía fuera hermoso. Tía Gilma le pasó el abrazo a Damaris, y ella no aguantó más y se soltó a llorar por primera vez desde aquella tragedia. Los reyes no volvieron a su casa del acantilado, pero tampoco la pusieron en venta. El tío Eliezer vendió el último de sus terrenos a unas hermanas de Tuluá y mandó a construir una casa de 2 pisos en el pueblo, a donde se fue a vivir con su familia y la mamá de Damaris, que no tuvo que trabajar más en Buenaventura. Fue una época de abundancia. Con las ganancias de las primeras ventas, el tío se había comprado un terreno en el sur donde se fueron a vivir los hijos que tenía con su primera mujer y 2 lanchas que alquilaba para pescar. De pronto se había convertido en un hombre pudiente y hacía unas fiestas que ocupaban la calle y duraban todo el fin de semana. Así se le empezó a ir la plata. Llegó a tener tantas deudas que para pagarlas tuvo que vender una de las lanchas. Entonces vino la racha de la mala suerte. Al año siguiente, la segunda lancha se hundió en una mareaja y a los pocos meses, en las celebraciones de diciembre, una bala perdida hirió en el pecho a la mamá de Damaris. En el puesto de salud del pueblo no pudieron hacer nada por ella y la llevaron de urgencia a un bote hacia Buenaventura, pero para cuando llegaron al hospital, ella ya había muerto. Damaris, que estaba a punto de cumplir 15 años, canceló su fiesta. La había estado planeando con su mamá y ahora solo quería que la dejaran llorar tranquila en el cuarto que compartía con Luzmila. Su prima se sentaba a su lado en la cama, le hacía trencitas en el pelo y le contaba chismes del pueblo hasta que lograba hacerla reír. La gente del pueblo decía que tantas desgracias seguidas no eran normales y tenían que ser obra de algún envidioso que les había hecho una brujería. Preocupados, los tíos llamaron a Santos y ella les hizo una limpieza a toda la casa y a todos los miembros de la familia, pero la situación no mejoró. Una marea brava tumbó la casa y como no hubo plata para reconstruirla, la familia se dividió. Para esa época ya Rogelio había venido a parar el pueblo en un barco de pesca averiado, y mientras llegaban los repuestos de Buenaventura y lo arreglaban, se dedicó a tomar cerveza y a mirar a las muchachas del pueblo. Conoció a Damaris un domingo en la playa y cuando el barco estuvo listo, renunció y alquiló una pieza en el pueblo y Damaris se fue con él. El tío Eliezer y la tía Gilma se separaron. Él se fue a vivir al suroeste con sus hijos mayores y ella encontró un trabajo de camarera en el Hotel Pacífico Real y se mudó con Luzmila al otro pueblo. Con el tiempo, los reyes dejaron de subirles el sueldo a los cuidanderos y de mandarles los productos que necesitaban para mantener la propiedad. Los detergentes, los abonos, la cera, los fumigantes, las pinturas, el cloro, el aceite y la gasolina para la guardañadora y la planta de tratamiento de la piscina. Entonces se supo que su empresa en Bogotá, una fábrica de maletines, había quebrado. Los cuidanderos renunciaron cuando se consiguieron un trabajo mejor en una finca de interior, y Josué aceptó cuidar la casa de los reyes. Acababa de llegar del pueblo y no tenía mujer, hijos ni nada que perder. Le pagaban menos de la mitad de un salario mínimo, pero él complementaba pescando y cazando por su cuenta. Un día los reyes ya no le pagaron más y él se quedó en la propiedad porque no tenía dónde ir. Tiempo después murió de un tiro de escopeta en lo que pareció un accidente de cacería. El tío Eliezer estaba en el sur, la tía Gilma había sufrido un derrame cerebral y era difícil entenderle cuando hablaba, y Luzmila, que ya tenía marido, acababa de parir a su segunda hija en Buenaventura. Aparte de Damaris, en el pueblo no quedaba nadie que hubiera sido cercano a los reyes y pudiera darles la noticia de la muerte del cuidandero. En esa época todavía no había llegado los celulares a la zona.
La oficina de Telecom quedaba entre los dos pueblos y era una de las pocas construcciones de ladrillo. Tenía una sola ventana y cuando hacía calor, hacía más calor adentro y si el día estaba fresco se sentía más fresco adentro. Damaris nunca había estado en Bogotá, ni siquiera en Cali. La única ciudad que conocía era Buenaventura, que quedaba a 1 hora en lancha y no tenía grandes edificios. Tampoco conocía el frío de las montañas, pero por lo que veía en televisión y decía la gente, se figuraba que Bogotá debía ser como la oficina de Telecom luego de una semana de lluvia, un lugar oscuro, con ecos y que olía como a humedad, como una cueva. El día que llamó a los reyes estaba haciendo sol, pero había muchas nubes, y en el pueblo hacía tal bochorno que era como estar dentro de la olla del sancocho. A Damaris las manos le sudaban y casi se le deshizo el papelito donde llevaba anotado el número de teléfono que había sacado de un cuaderno del finado Josué. Entró a la cabina, marcó los números, la llamada se demoró un segundo, demasiado largo en enganchar, y mientras oía los tonos, Damaris pensó que al otro lado de esos ruidos estaban una parte muy fea de su pasado y una ciudad monstruosa que no podía imaginar. Ya iba a colgar cuando contestó un hombre. ¿Señor Luis Alfredo? Sí. Damaris quiso huir. Habla con Damaris. El señor Luis Alfredo escuchó el nombre y se hizo un silencio terrible que ella recibió resignada como había recibido los latigazos de su tío todas las tardes durante 33 días. Para los reyes ella era un ave negra, una señal de malos augurios. Luego, como pudo, nerviosamente le contó lo que había pasado. Hace 2 días se había oído un tiro de escopeta en el acantilado. Su marido y otros hombres del pueblo subieron a buscar a Josué, pero no lo encontraron en la cabaña ni en los caminos. Al día siguiente ya habían gallinazos en el acantilado y estos señalaron el lugar donde estaba el cuerpo. Se suicidó, dijo impresionado el señor Luis Alfredo. No, no, señor, yo no creo. La semana pasada yo había hablado con él y él no se veía mal, ni triste, ni nada. Ah, ya. Sí, hasta tenía planes de ir a Buenaventura para comprar unas botas que necesitaba. Ah, ya. Y mi marido dice que de pronto se cayó y se le disparó la escopeta. El cuerpo estaba en el monte en una posición muy rara. ¿Tu marido? Sí, sí, señor. Ya tenés 33 años, ¿no? Se hizo otro silencio terrible y luego Damaris habló como disculpándose. Sí, sí, señor. El señor Luis Alfredo suspiró, luego lamentó la desgracia del cuidandero, le agradeció a Damaris la llamada y le preguntó si ella podía hacerse cargo de la propiedad. Vos sabes lo importante que es para nosotros. Sí, sí, señor. Yo te voy a mandar lo de tu sueldo y los insumos. Damaris sabía que no era verdad, pero hizo como que le creía y le dijo que sí a todo. No solo se sentía en deuda con los reyes, también le emocionaba la idea de volver a vivir en el acantilado que ella siempre había considerado como su hogar. No fue difícil convencer a Rogelio. En el acantilado no tendrían que pagar arriendo y la cabaña de los cuidanderos, aunque no era gran cosa, era más amplia que la pieza del pueblo y ellos podrían arreglarla. Para mantenerse seguirían trabajando como hasta ahora, él cazando en el monte y pescando en las embarcaciones de viento y marea, y ella en la casa de la señora Rosa, que ahora la necesitaba más que nunca, pues su marido, el señor Gene, había quedado postrado en una silla de ruedas. Lo único que no les gustaba era que en la propiedad de los reyes no había luz. Sin embargo, en la de la señora Rosa, que quedaba al frente, sí había, y ella les dio permiso para sacar una extensión del transformador de electricidad que surtía su casa, y así Damaris y Rogelio pudieron medio alumbrarse. Subieron sus cosas, el viejo televisor de caja, la estufa de gas que nunca usaron, la cama y las sábanas que les había regalado la tía Gilma, y se acomodaron en la cabaña, mejor de lo que habían estado nunca en la pieza del pueblo. El trabajo en la propiedad de los reyes no era complicado. Para lavar y limpiar usaban los productos que de todas maneras compraban para la cabaña, mantenían la piscina vacía y la lavaban cuando llovía, abonaban los jardines con desechos orgánicos que conseguían en el monte, y Rogelio guardañaba con la gasolina que sobraba de sus salidas a pescar. La casa grande necesitaba una mano de pintura y que reemplazaran un par de láminas agrietadas, y a los andenes les hacía falta un refuerzo,
pues el pavimento se había podrido en algunos tramos, pero ellos tenían siempre todo limpio y bien cuidado. Cuando vinieran, los reyes no tendrían ninguna queja.